Había una chica sentada en la habitación. Le parecía que todo era perfecto. Sus zapatos no tenían polvo y su pelo era suave como la seda. Recordó lo que suelen dibujar las chicas de 14 años. De repente se acordó de la cámara, de ser fotografiada. La mujer que estaba junto a la cámara parecía guapa. Estaba en su elemento, en un momento de creatividad, y eso le llenó el alma de satisfacción. Sabía exactamente cómo capturar la belleza de los momentos sencillos y crear recuerdos eternos. La niña llegó a la conclusión de que esta noche le esperaba una deliciosa cena. Una mujer alta se le acercó y le preguntó qué le pasaba, si estaba preocupada. A lo que la niña respondió que solo estaba pensando en lo que debía representar en su cuadro. Después de eso, todos los reunidos empezaron a discutir la situación, y un hombre bigotudo dijo que era una chica de verdad, a lo que se le pidió que no se sintiera halagado. La chica pensó que la sensación de ser una muñeca allí, como si no hubiera suficientes accesorios, la anfitriona de color, podría ser demasiado amable, y ella estaba sentada en el centro de la sala en la ciudad de la payasa principal. La chica se preguntó cómo las cosas habían llegado a tal punto que no entendía ella. Decidió volver al principio. Al principio pensó que estaba soñando, pues el terreno le parecía completamente ajeno, probablemente debido a la novela que había leído al acostarse. La chica no entendía dónde estaba. Miraba a su alrededor, recibiendo miradas extrañas de los transeúntes. Creía que estaba en un país extranjero. Debido al hermoso paisaje de la ciudad, sus pies empezaron a caminar solos por las calles. Pero entonces alguien la llamó. Era una mujer. Empezó a regañarla porque la niña se había escapado sola. La agarró del brazo y la llamó vaga. Empezó a gritarle que aún no había hecho su recado. También le recordó que le había advertido que en caso de desobediencia habría consecuencias. Y aún así la llamó por su nombre, Fredia. La chica se quedó helada de asombro. No entendía cómo ocurría esto, porque Fredia era el nombre de la protagonista del libro. El libro que estaba leyendo era una novela sobre una chica moderna atrapada en el cuerpo de una huérfana llamada Fredia. La chica recordaba vagamente que la heroína aparecía en la historia cuando la trama llegaba al orfanato. La chica se sorprendió felizmente de que, aunque solo había hojeado las páginas del libro, pero en su sueño los detalles le parecieron muy vívidos. Se alegró de tener una imaginación muy rica. Decidió ignorar la limpieza que la mujer le había hecho antes, porque solo era un sueño. La chica se dio cuenta de que cuando despertara seguiría en la cruda realidad. Soñaba con quedarse en este mundo para siempre. Al día siguiente, de pie frente al espejo, se dio cuenta de que no estaba dormida, que no estaba en un sueño, y que todo lo que ocurría a su alrededor era una nueva realidad para ella. Tras reflexionar un poco, se dio cuenta de que realmente estaba siguiendo el destino de la heroína de la novela que había leído el día anterior. Soy una huérfana normal y corriente expulsada del orfanato el día de su mayoría de edad sin ningún apoyo cuando tenía 21 años. Apenas conseguía llegar a fin de mes de hecho. Cada día intentaba sobrevivir sin ninguna esperanza de un futuro feliz. Pero ahora, sabiendo esto, la chica se dio cuenta de que tenía el universo de la novela en sus manos y más nosotros escapar de su horrible mundo con el que ni siquiera podía soñar. Al darse cuenta de esto, la chica se regocijó y dio gracias al cielo por el afortunado boleto para empezar la vida con una pizarra limpia. Prometió disfrutar de las nuevas cosas buenas aquí. Pero entonces descubrió que había olvidado cuál era el final del libro. Se enfrentó al hecho de que la trama había desaparecido de su memoria, como si hubiera olvidado las páginas mágicas que antes la habían hipnotizado. La muchacha comenzó a recordar los acontecimientos. Recordó que Freddy fue adoptado casi inmediatamente después de la transmigración del alma en otra persona en su cuerpo. El único problema eran los padres adoptivos, que eran bastante crueles y nobles. Ella misma siempre siguió el camino del bien, lo que le provocó conflictos con muchos villanos. Sin embargo, habiendo conseguido superarlos, la niña protagonizó una boda con el príncipe heredero, y esta noticia puso a la reina en su contra. Como resultado, el medio príncipe del príncipe heredero hiere a la heroína. La chica señala que es como un culebrón, pero aún así la heroína asciende más tarde al trono y entra en la política estatal. La chica observa que la trama era de pesadilla y que todas sus acciones eran de moroca,
lo que no encajaba con su carácter. Tuvo un momento de seria reflexión. Necesitaba un momento de reflexión para ordenar sus pensamientos, analizar aspectos importantes de su vida o resolver una cuestión difícil. Se le ocurrió que salir de aquí antes de adoptar era una buena opción. Pensó mientras empezaba a hacer su trabajo. La chica sonrió al darse cuenta de que, como conocía el contenido completo de la historia, le resultaría fácil ganar dinero. Pero de repente la llamaron y la niña se quedó confusa. Era la dueña del orfanato. Le preguntó qué estaba haciendo la niña. No estaba satisfecha con el hecho de que durante varias horas no pudiera terminar su sencillo trabajo. Se le subió a la cabeza y empezó a regañar a la niña. Dijo que debería haber sabido por dónde iba el asunto, pues después de innumerables peticiones de siesta y descanso, no podía seguir así. Añadió que si no se mentalizaba, tendría que vender a la niña. Venderla directamente a la granja del señor Garmil. La chica sabía muy bien lo que eso significaba. La casera se refería al asqueroso tendero y la casera se la iba a entregar al pervertido. Y ella conocía sus tendencias. Sin embargo, dijo que después de trabajar en condiciones tan duras durante 5 años, dejaría inmediatamente de cometer errores en las pequeñas tareas. La chica se enfadó. La consideraban una bestia de la que había que deshacerse en cualquier momento. Llamó a su ama, que levantó las cejas sorprendida. De repente, la chica se agarró a su pierna y juró que a partir de ese momento se esforzaría el doble en sus tareas. Estaba llorando y suplicando otra oportunidad. Sentada en el sofá, recordó que de este modo había empezado a trabajar también como esclava en el orfanato y a actuar también como icono de una mujer sufriente que intentaba atraer a la gente rica para que donara más dinero al orfanato. Un hombre bigotudo se acercó a ella y le dijo que todo era increíble y que ella era un diamante en bruto. Él le preguntó cuál era su sueño. La chica empezó a decir que quería ser terrateniente, pero enseguida recapacitó, se corrigió y dijo que quería ser una artista famosa. La casera se acercó y le dijo que su deseo se cumpliría pronto, porque la suerte le había sonreído. Este hombre decide hacer una contribución al orfanato. La casera le da las gracias y le dice que en todos los rincones del mundo se oirá hablar de su increíble generosidad a pesar de las habladurías. B le contesta que aquí habrá alguna ayuda y le pide que acepte su noble gesto de gratitud, a lo que la casera exclama que eso es verdadero desinterés y que se esforzarán por hacerlo lo mejor posible. Pronto salió un periódico con el titular de que la niña había recibido una valiosa ayuda y que este milagro le había ocurrido a una huérfana indigente llamada Fredia. Ahora, ella y los demás niños cumplirán por fin sus deseos gracias al patrocinio gratuito de un tío. La niña apretó el periódico en la mano con tanta fuerza que el papel casi se resquebrajó. En sus ojos parpadeaban chispas de indignación y preocupación. Leyó un artículo sobre cómo un delincuente se había convertido en filántropo solo por un soborno. Se imaginó al hombre sentado en su casa y hablando de cómo no tenían que preocuparse por los costes. Siempre podían añadir horas extra a los jornaleros. Fredia se paró en la cocina y lavó los platos. Recordó que trabajaba duro como limpiadora mientras su ama gastaba dinero en lujos. Recordó cómo la noche anterior se sentó a la mesa y cenó solo unos trozos de verduras al vapor. Volvió a recordar el artículo y decidió que era muy inverosímil, y más que eso era delirante. Mientras estaba a punto de morir de hambre si seguía así, decidió que era hora de actuar. Tenía que liberarse de los grilletes árabes a toda costa y no podía esperar más. Pero entonces la volvieron a llamar. Se acercaron a ella y le dijeron que se acercara un momento. La muchacha soltó el papel que tenía en las manos y lo dejó salir, sorprendida. Pero decidió obedecer y se acercó a la voz. De nuevo se le encomendó una tarea. Tenía que ir al mercado a comprar comida fuera. Era de noche. Una cálida tarde de verano. Le dieron una hoja con la lista de la compra y en ella ponía que tenía que comprar apio y zanahorias y recoger ropa del taller. La chica se preguntaba por qué la casera se quejaba tanto del simple trabajo que tenía que hacer. Incluso pensó que tenía la oportunidad de arriesgarse y salir corriendo. Era demasiado como si los gatos hubieran tirado un pez.
Mientras la chica caminaba por la calle y sumida en sus pensamientos, intentaba comprender las acciones de la dueña del refugio, alguien apareció en la carretera y la llamó. Eran niños de la zona y empezaron a burlarse de ella, diciendo que era una patética niña sin hogar y que era duro para ella sin padres. Se reían. Los adultos se acercaron y con una sonrisa al ver que había una niña allí, Fredia les dijo a los niños que dejaran de burlarse. De repente la niña se dio cuenta de lo que había pasado porque hoy era la fiesta del pueblo. La habían enviado al mercado en medio de las fiestas y ahora no podía evitar la atención de los aldeanos. Los niños del pueblo se burlaban de ella porque le pagaban por sus dibujos y le decían que era un pasatiempo demasiado lujoso. Le recordaban que a sus amigas les habían dado muchas monedas y que ella iba por ahí con la ropa sucia y rota. Pero Fredia no prestó ninguna atención a esto. Se dio cuenta de que los matones son los mismos en todas partes sin importar el lugar o el momento. Sintió que no reaccionar era la mejor opción para ella en ese momento. Respiró hondo e intentó reprimir su agitación interior y mantener la calma. Creyendo que el silencio no era una falta de reacción, sino una táctica de autodefensa, prefirió mantener sus emociones en el interior, sin dejar que el mundo exterior viera lo que ocurría dentro de su alma. Pero, de repente, una piedra voló hacia ella desde atrás y se oyeron las risas de los matones que acababan de burlarse de ella. Pero la niña decidió no hacerles caso y seguir caminando. Los matones se dieron cuenta de que no les hacía caso y le preguntaron si era demasiado orgullosa. Pero ella siguió caminando obstinadamente sin prestar atención a los niños de la zona. Le gritaron algo, le siguieron lanzando diversos objetos. Pero de repente apareció un hombre delante de ella. Abrió los ojos sorprendida y no se dio cuenta de lo que pasaba. Pensó que tenía suerte y que alguien la defendería. Delante de ella había un joven que decía que la presencia de personas cercanas no garantiza una educación adecuada. La chica se quedó helada de sorpresa y no podía creer que alguien la defendiera. Sin embargo, sintió un aura mala de este hombre y sintió una sensación de malestar en su interior. El tipo volvió a mirar a los gamberros y repitió con desprecio que tener amigos íntimos no garantiza una educación adecuada. La chica se escondió a sus espaldas. Seguía sintiendo un malestar interior que crecía más y más a cada minuto. De repente tuvo una sensación extraña y no era demasiado agradable. Una desagradable sombra de misterio se deslizaba en su percepción y se dio cuenta de que ahora era necesario examinar de cerca sus sentidos para comprender el origen de aquella extraña sensación. Pero el joven se limitó a agarrarse la cabeza y a reírse poniéndose justo delante de ella y de sus agresores. Ellos ya habían desenfundado sus armas intentando amenazarle, pero él les miró amenazador y les preguntó por qué seguían sin huir. Le preguntaron quién era, pero el tipo no apartó la mirada y dijo que nada cambiaría aunque le reconocieran. Su mirada era realmente aterradora. Pero aún así, uno de los bandidos juveniles decidió atacar. El desconocido lo reconoció rápidamente y para defenderse lo agarró del brazo. La chica cerró los ojos, no podía mirarlo y no se lo podía creer. El joven desarmó a los atacantes y les lanzó palabras por la espalda que ya se habían ido. Lo hizo con una mirada increíblemente aterradora, como si fuera el príncipe de las tinieblas. Los gamberros huyeron despavoridos, pero gritaron que volverían, porque su negocio aún no había terminado. Pero el tipo no se asustó. Se limitó a mirarlos y a reírse entre dientes. Creaba una impresión misteriosa y enigmática, como si estuviera jugando a su propio juego, en el que a pesar del rompecabezas común, tenía su propia imagen. La chica se dio cuenta de que era el momento de dar las gracias a su salvador y estaba a punto de abrir la boca para dar las gracias. Pero el desconocido la interrumpió y le preguntó por qué estaba allí. Ella, por supuesto, no entendió sus palabras. Abrió la boca, sorprendida, sin comprender lo que pasaba. El joven la avergonzó por no ser capaz de valerse por sí misma. En su mirada había una expresión de desconcierto e incluso de decepción. Tal vez había esperado más determinación y fuerza en la chica que la inseguridad que había notado en su comportamiento. Y le dijo que la próxima vez no se escondiera a espaldas de los demás, sino que aceptara el reto con dignidad y se defendiera. Tras estas palabras, se alejó por el callejón. Sus pasos eran rápidos, como si estuviera ansioso por alejarse de aquella desagradable escena.
Dejó tras de sí solo un leve halo de misterio en el aire, como si el pasado impacto de sus palabras siguiera afectando a la atmósfera circundante. Fredia se quedó sola en medio de la carretera con cara de desconcierto y sin una sola idea para explicarse lo que acababa de ocurrir. Se tumbó en su cama por la noche y recordó lo que le había pasado aquella tarde. Recordó a aquel chico increíblemente confiado. No recordaba ese pasaje de la novela que no entendía en absoluto. Lo más probable es que fuera un simple transeúnte sin importancia que ni siquiera tenía nombre. Sin embargo, poseía un aura similar a la del protagonista. La frase que le había lanzado sobre contraatacar la próxima vez en lugar de esconderse volvió a su mente. La frase poseía una energía y un significado increíbles, haciéndola reflexionar sobre sus acciones y elecciones. Sin embargo, a la sombra de las palabras que habían pasado, la chica intentó recordar si había ocurrido algo parecido en la novela en la que vivía actualmente. Pensó que tal vez su adopción era un billete hacia una vida mejor, pero por alguna razón tenía mucho miedo en el fondo y no era solo miedo al cambio. Fredia decidió dejar a un lado esos pensamientos. Decidió que tenía una oportunidad dada por Dios e incluso se imaginó a ese mismo Dios de pie detrás de ella y animándola. Decidió firmemente unirse al duque en la familia donde recibiría varios favores y el nombre del príncipe del amor, porque tal vez no tendría otra oportunidad de disfrutar de ese lujo. Con ojos llenos de confianza, dijo que pasaría al plan B. Había una fuerza increíble en sus palabras, como si hubiera tomado las riendas de su destino y estuviera dispuesta a aceptar retos, por difíciles que fueran. A partir de ahora, decidió que se convertiría en una verdadera representante de la sangre aristocrática. Esta decisión dio un nuevo sentido a su vida y llenó su corazón de resiliencia. Pero, naturalmente, un poco más tarde, resultó que la buena suerte que le había tocado era la tentación del diablo. Unas semanas más tarde, la casera se presentó en la habitación de Fredia y le preguntó si estaba lista para recibir a sus invitados. Ella ya estaba vestida con un hermoso vestido y estaba absolutamente preparada para la visita. El traje, cuidadosamente elegido, era un símbolo de su nuevo estatus y expresaba su determinación de entrar de lleno en el mundo de la aristocracia. La tela del vestido susurraba lujo y el corte armonizaba con su exquisito gusto. La dueña del orfanato se acercó y le dijo que escuchara atentamente lo que iba a decirle, que no lo repetiría, que la niña debía intentar portarse bien hoy y vigilar su comportamiento. Intentó fingir una sonrisa y preguntó si estaban de acuerdo, pero la sonrisa le salió muy intimidante y poco natural. La niña, a su vez, sonrió y dijo que no se preocupara, pero señaló que había una buena razón para su nerviosismo. La propia reina honraría a su orfanato con una visita ese día. Cuando la niña se presentó ante la reina, se arrodilló y le dijo que era un gran honor conocerla. La reina sonrió, se inclinó hacia la niña, le acarició la cabeza y le dijo que era una belleza muy grande y dulce. Nafría sabía que esto no era más que la impresionante capacidad de actuación de su majestad también. La reina Juana es conocida por ser tacaña consigo misma pero generosa con los demás. Pero tras la amable sonrisa, se esconde en realidad una oportunista de sangre fría. Detrás de su cara bonita había un hombre dispuesto a perseguir sus intereses a cualquier precio, incluido el fraude. En la obra se la mostraba como una dama despiadada y sin vacilaciones, dispuesta a sacrificar a su hijo en aras del poder y el dinero. La muchacha recordó que al final fue la mujer que tenía delante la que prefirió a su propio hijo antes que al príncipe mayor y se quedó con él. El príncipe mayor se llamaba Herries Allen von Arsel. Era el protagonista que se sintió tan conmovido por el artículo del periódico que vino personalmente a ver a la fría. La niña lo miró detenidamente y se dio cuenta de que no parecía malvado. Tenía el pelo blanco y los ojos verdes como las hojas primaverales de los árboles, su color acentuado por la esmeralda que colgaba de su cuello. Se fijó por casualidad en Fredia y no pudo resistirse a la bonita sonrisa que llevaba consigo. La sonrisa en su rostro fue un reconocimiento de que veía algo atractivo y agradable en ella. La chica se sorprendió ante semejante gesto, pero más que sorprenderse se dio cuenta de que empezaba a enamorarse de aquel joven. Rápidamente se apartó e intentó detener sus sentimientos.
En el momento en que su mirada de encuentro se hizo demasiado íntima, sintió una oleada interior de emociones que amenazaba con desbordarla. Pero ya era demasiado tarde. Se sentía como si estuviera surcando los cielos con alas de ángel. Se dio cuenta de que se había enamorado perdidamente desde el primer segundo. Pero aún así decidió calmarse. Fredia pensó que tal vez era por la trama del libro. Después de un momento, se dio cuenta de que ya había tenido esa sensación cuando conoció a aquel desconocido en la calle. Pero la chica desechó rápidamente sus pensamientos y decidió que entonces solo había estado soñando. Al volver a mirar al príncipe, ya había trazado un plan de acción y pensó que probablemente era el héroe de la novela. El príncipe se acercó a ella y se disculpó por haberse reído bruscamente y dijo que no había sido a propósito, a lo que la chica respondió que no pasaba nada. El chico observó que se llamaba Fredia y que era la chica sobre la que había leído en el periódico vespertino. La tercera se dio cuenta de que le estaba preguntando por su supuesto sueño, cuando en realidad ella le había mentido inventándose lo primero que se le ocurrió. Inmediatamente el príncipe empezó a preguntarle sobre arte. Le preguntó si conocía las tendencias modernas del dibujo o quién era su pintor favorito. La chica se dio cuenta de que era el peor escenario posible y que tenía que salir de aquella desagradable situación de alguna manera. Decidió que debía cambiar rápidamente de conversación antes de que el joven la interrogara y le pidió permiso para compartir algo con él. Le dijo que al verse hoy en el espejo se había dado cuenta de que tenía el pelo bastante claro y le preguntó si el joven sabía por qué era así. Él la miró sorprendido. Ella con expresión tonta levantó el dedo y dijo que era porque era rubia y que eso fue lo primero que se le vino a la cabeza. Pero el tema de conversación cambió de verdad. El príncipe se quedó mirándola en silencio, preguntándose qué acababa de decirle. La chica apenas pudo contenerse de reír ante la expresión tonta de la cara del príncipe. Pensó que no podía reírse ahora o la acusarían de insultar a la realeza. Tras unas decenas de segundos de largo silencio, el príncipe comenzó a reflexionar sobre sus palabras, quizás el color amarillo y el hecho de que ella se centrara en el hecho de que era rubia se refería a alguna nueva teoría del color. La chica lo miró sorprendida. No entendía por qué pensaba en semejantes tonterías. Quería que dejara de hacerlo cuanto antes. La tercera volvió a preguntar algo ridículo y decidió preguntar si el príncipe había desayunado por la mañana. Sin esperar respuesta, empezó a contar lo que había comido por la mañana, que le habían servido sopa con pan y que estaba muy rica. El príncipe expresó su perplejidad mirándola con sus profundos ojos verdes. Había algo misterioso y exploratorio en su mirada, como si intentara desentrañar los secretos ocultos en su comportamiento. La muchacha pensó que su franqueza era demasiado, incluso para él, y se reprendió por haberse excitado demasiado. Pero, de repente, el príncipe se tapó la boca con la mano y se echó a reír. Dijo que Fredia era increíblemente graciosa. Él se disculpó y dijo que estaba tratando de contener la risa. La chica lo miró pensativa y decidió que el joven era más excéntrico que ella. Ya después de la recepción, recordando sobre este momento, ella decidió que el joven era realmente un extraño bicho raro. Era pan comido ganarse el favor del chico con el que Fortuna había intentado emparejarla, y él estaba encantado de hacer cualquier cosa que se le dijera y se comportaba como si estuvieran allí solos. Su primer encuentro con Keris fue similar al descrito en la historia tal y como ella lo recordaba de la novela que había leído. Según el canon, la protagonista queda impresionada por la amabilidad del príncipe y se enamora inmediatamente. Pero la chica no se lo imaginaba así. Se dejó llevar por la mentira, pero no esperaba que jugaran con ella. Volvió a su mente la imagen del príncipe sonriente y la forma en que decía que ella era increíblemente graciosa. Aún así, Fredia notó que era un hombre bastante agradable. En cualquier caso, había conseguido despertar el interés y los acontecimientos se estaban desarrollando según el guión. Además, una foto de ellos sonriéndose se publicó en el diario. Y esto, según la trama de la novela, significa la llegada inminente del antagonista. Un joven vestido con un traje formal oscuro estaba de pie ante su escritorio. Su mirada estaba concentrada y decidida, reflejando seguridad profesional en sí mismo.
En ese momento, su figura parecía encarnar la fuerza y la fiabilidad, como si fuera un guardián del orden y la racionalidad. El mayordomo entró en el estudio y preguntó si su amo le esperaba. Este ordenó que prepararan un carruaje para partir al amanecer. Recordó que había habido un par de veces en su vida en que se había vestido con ropa fina, aunque no para unas vacaciones. Entonces recibía muchas atenciones de los cuidadores del orfanato, que sonreían y le decían lo guapa que era. Aunque era una niña, entendía por qué su relación cambiaba drásticamente en días como aquel. Ella pensaba que iba a tener padres, pero su infancia transcurrió completamente desesperada y constantemente intentaba demostrar a los que venían a verla lo buena que era para la familia, y por supuesto, no lo conseguía. Pero esta vez estaba decidida a que las cosas fueran diferentes y no iba a dejar que se le escapara otra vez. Se paró en la puerta con la mano en el pecho y decidió que debía dejar a un lado el sentimentalismo y que la trama del libro ya había sellado su destino al concertar una cita con el duque. Pero sus emociones bullían en su interior y no entendía por qué su excitación no se calmaba. Su deseo en ese momento era recomponerse por fin. Decidió mostrarse orgullosa y ver su adulación como una victoria. En lugar de regodearse en pensamientos del pasado, decidió centrar su atención en su trayectoria actual y en el futuro que tenía que crear. Su solución era reescribir la historia desde cero. Simplemente seguiría el juego de su nuevo papi hasta la mayoría de edad, y una vez firmado el contrato matrimonial, huiría inmediatamente. Decidió que ganaría experiencia en la alta sociedad y montaría su propia empresa. Su confianza en sí misma y su afán de superación la inspiraron para afrontar un nuevo reto. Decidió abrir la puerta de par en par a su nueva vida y la invitaron desde dentro de la oficina. Al entrar vio a un joven sentado en una silla y a su anfitriona, que le pidió que diera la bienvenida a su invitado. Le presentó como el duque Wise. La chica se quedó con los ojos muy abiertos. El duque Ivan Wise estaba sentado frente a ella. Él era quien había ayudado a su pariente lejana Joanna a ascender al trono. Y no se detuvo ahí, quiso echar a alguien de la familia para que se casara con un príncipe. Sin embargo, su única hija iba a convertirse en cabeza de familia, por lo que tampoco se lo permitía. Por eso necesitaba otra chica, y apareció Fredia, porque una huérfana sin dinero es fácil de sobornar, envuelta en una herramienta para conseguir sus objetivos. La chica era educada y saludó, a lo que el joven la miró atentamente. Le preguntó a la casera si la chica era inteligente, y ella le dijo que sí, y le aseguró que era la más inteligente de su institución. Fredia sonrió, pero pensó que la patrona era tímida al hablar de ella directamente. Pero ella no permitiría ser ignorada en esta habitación. De repente se dirigió personalmente al duque, y todos se quedaron helados de asombro de que una niña se permitiera hablar personalmente con un hombre de alto rango. Ella declaró alegremente que estaba muy agradecida por la reunión y que aún no podía creer que hoy encontraría a sus parientes. Dijo como si hubiera oído que el duque tenía una hija. Careful confirmó la información. Continuó diciendo que ella tiene 15 años y cree que serán compañeros, pero la chica dijo que es un año menor. Dijo que quería hacerle un regalo. El duque preguntó sorprendido qué era y ella mostró la joya. Fredia dijo que esa cinta se la había regalado el príncipe mayor cuando vino de visita. Al principio iba a dársela al duque, pero después se dio cuenta de que la joya no le serviría de nada. Era el único tesoro del que disponía, y Fredia se dio cuenta de ello. El duque la miró incrédulo, pero no vio nada. Era solo una niña sonriente de 14 años. Le preguntó por qué iba a compartir algo así con los demás si era lo único que tenía. Ella bajó los ojos y, después de pensarlo un poco, dijo que creía que valía la pena compartirlo con la gente que te importaba. Recordó un libro infantil de su vida pasada sobre un osesno que vivía feliz con su mamá Osa y su papá Oso, y se dio cuenta de que llevaba años soñando con sus padres. Se dio cuenta de que nada en la vida era más importante que la familia, y prometió que, si la aceptaban, nunca sería traviesa ni exigiría lujos. El duque la miró incrédulo, pero finalmente dijo que era un puesto muy loable y que si no mentía tendría todo lo que necesitara. Le tendió la mano y le dijo que no fuera avariciosa y en el futuro sería verdaderamente feliz. Estas palabras fueron un amable recordatorio de que la generosidad y la apertura al mundo pueden ser las claves del verdadero bienestar.
Fredia juré, con auténtica alegría en los ojos, no defraudarla. Siempre intentaba no saltar por encima de sus posibilidades. Además, las joyas no le pertenecían, y por supuesto pensaba que no debía regalarlas tan fácilmente. Sin embargo, es mejor hacer caso a su intuición después de todo. Duque comprendió inmediatamente el gesto. El duque sonrió y dijo con satisfacción que la muchacha era sabia más allá de su edad. Ella respondió que agradecía al hombre el cumplido que acababa de hacerle. La anfitriona se quedó boquiabierta de asombro y Fredia sintió como si le hubieran pinchado el orgullo. El duque añadió que, en su opinión, el ama no perdía el tiempo en enseñar con dignidad a los niños del orfanato. Esto fue una verdadera sorpresa tanto para el ama como para la niña. Pero donde el ama estaba gratamente sorprendida, la niña estaba horrorizada por las palabras que había escuchado de la vieja bolsa que solo sabía gritar y oprimir a los niños. El ama contestó que intentaba cuidar de cada uno de los ángeles y que a partir de ahora empezaría a trabajar incluso el doble. Involuntariamente apretó dolorosamente el hombro de Freddy. En ese momento la chica decidió que tenía que cambiar de plan porque no quería darle ninguna gloria a esa ama que la deprimía. Se apartó de un salto de la mujer, diciéndole que no le apretara el hombro con tanta fuerza, porque podría dejarle un moratón. La mujer se sorprendió por ello e intentó fingir que no había pasado nada y que no se daba cuenta de lo que estaba hablando. Rápidamente recapacitó y se disculpó ante el duque. Hizo una reverencia forzada a la niña y le dijo que a veces a la pequeña le gustaba mentir. Intentó hacerla entrar en razón, pero no pudo erradicar la costumbre por completo. Haciendo una reverencia forzada, la niña miró con rabia a la casera y pensó que era un demonio. Mirando a la casera que absurdamente se tapaba la boca con la mano y fingía reír, la chica pensó que tenía miedo y temía que contara a los de fuera el trato bestial que daba a los desfavorecidos. No obstante, Fredia no renunció a su plan y decidió continuar con la empresa de desacreditar a la dueña del orfanato. Se disculpó en tono ecuánime y dijo que debía de habérselo imaginado, pues mi señora le soplaba el polvo. El duque se sorprendió, naturalmente, de que su relación fuera tan sólida. La niña levantó las manos de alegría y dijo que la tía incluso le había permitido vivir en el ático. Se alegró porque no todo el mundo tenía la suerte de tener una habitación privada. Mientras decía esto, la casera la miró con miedo y se dio cuenta de que algo iba mal. Fredia continuó su relato diciendo que, aunque el vapor del ático era muy fuerte por la noche y ella había estado a punto de morir congelada un par de veces, era estupendo experimentar la vida de la pobre Mary Sue. El duque comentó que era poco probable que la señora mintiera, a lo que la muchacha asintió. Continuó diciendo que a menudo la delgada y gastada manta le parecía un mero montón de paja, lo que la obligaba a tener fantasías en las que era un caballero errante que buscaba refugio en un granero. Estaba a punto de empezar a hablar de cómo podría lavarse, pero el conde la interrumpió. Observó que el orfanato contaba con algunos donantes generosos, pero ahora sentía curiosidad por saber a dónde iban a parar sus aportaciones. El duque le dijo a la asustada propietaria que pronto recibiría una visita de inspección. Mientras la patrona intentaba explicarse y evitar las inspecciones, el duque ya le dijo que era hora de que se marcharan y que preparara los papeles de adopción. A espaldas de la patrona, la chica hizo una mueca y dijo que tenía lo que se merecía. El duque se acercó a ella y le dijo que abajo había un carruaje y le dijo a la niña que trajera sus cosas, que las demás cuestiones las resolverían los adultos. Ella accedió rápida y alegremente y dijo que iría en un segundo y corrió a su habitación a por sus cosas. El duque se quedó en medio de la habitación y cuidó de la niña. Cuando llegaron a la finca del duque, ella estaba realmente asombrada de cada flor que veía después del orfanato. Este lugar le parecía un paraíso. Era una enorme mansión de varios pisos digna de un verdadero duque, que se erguía orgullosa en medio del verde jardín que la rodeaba. La belleza arquitectónica del edificio maravillaba con su estilo majestuoso. Abrió la boca sorprendida y no podía creer que hubiera una fuente en la mansión y que la puerta fuera de oro. Mientras tanto, un criado informaba al duque de que su esposa no se encontraba bien y temía que volviera a sufrir migraña. Le dijo que Lady Isabella estaba cuidando de ella. La muchacha se dio cuenta de que no era de esperar encontrarse hoy con su esposa.
Recordó que la mujer y la hija del duque estaban en contra de la adopción. Freddie, a causa de lo cual la familia se fue dividiendo poco a poco, pero Iván lo había hecho todo en contra de las palabras de nadie sin preguntar a nadie. Ya podía imaginar cómo la humillarían de nuevo, que la acusarían de haber regalado la vida a otras personas, o que la alimentarían mal, o que de repente se encontraría con el vestido roto. Pero aún así, estaba decidida a afrontar su tarea de sobrevivir en la casa. El duque se acercó a ella y se ofreció a acompañarla a su nueva habitación. Ella aceptó encantada y entraron en la fastuosa finca del duque. Todo en la casa brillaba y resplandecía de lujo. Las escaleras parecían relucir de dorado y la araña del techo era una obra maestra de arte. El duque ordenó al mayordomo que llevara a la muchacha a su habitación. Él se dirigió por otro pasillo al ala opuesta. «Fredia, pensé que por allí podría estar la habitación de Catherine». Pero en ese momento, un criado la llamó y le mostró la puerta de la habitación. Cuando la abrió, la muchacha se quedó helada de asombro. El mayordomo abrió la ornamentada puerta y anunció con orgullo que aquel era ahora su dormitorio. Tras el umbral se extendía un lujoso interior, como un mundo de cuento de hadas, donde cada detalle llevaba la marca del estilo y el lujo. Pero cuando se dio la vuelta, aparecieron lágrimas en los ojos de su nueva ama. El mayordomo se quedó perplejo, sin saber qué hacer. La confusión brillaba en sus ojos al no comprender cuál era su error ni por qué lloraba ella. Cuando le preguntó, ella se secó las lágrimas con la manga y le dijo que estaba bien, que no se preocupara. Era demasiado perfecto para ser verdad. La habitación iluminada por el sol se abría ante ella y todo en ella brillaba. Tenía una cama mullida y sillas tapizadas, y no se podía comparar con lo que había visto hasta ahora. Lo único que había visto era una habitación llena de moho con una factura de calefacción enorme y días en los que se alegraba si no veía cucarachas durante al menos 24 horas. Con una sonrisa se despidió de su hambriento y horrible pasado. Quería quedarse en el nuevo mundo para siempre. Mientras no podía contener sus lágrimas de alegría, el duque se acercó a ella. Le preguntó al mayordomo qué había pasado, pero la chica le contestó que no importaba. El mayordomo, con franca sinceridad, dijo que la joven había llorado de repente, pero que no entendía por qué había sucedido. Sus palabras llevaban un tinte de inquietud y preocupación al sentirse impotente ante sus lágrimas. El duque, pensativo, sugirió que tal vez quisiera descansar mejor, pero la muchacha se negó de inmediato y bruscamente. Aún con lágrimas en los ojos, gritó que estaba demasiado contenta y dio las gracias al hombre. Entró volando en la habitación e inmediatamente empezó a mirarlo. Toda la cama era muy grande y las ventanas enormes. También había su propia alfombra y un interior muy bonito que a la chica le gustó. Cogió la mano del duque y le miró a los ojos. Le dijo que estaba en deuda con él para siempre. El duque se sonrojó y se dio la vuelta. Era una escena muy incómoda y no esperaba tal actitud. A la mañana siguiente, Fredia se despertó en su nueva cama no por los gritos de la casera, sino por la suave luz del sol y el canto de los pájaros. Se sorprendió de lo cómodo que era el colchón. Se quedó tumbada, sorprendida porque aún no podía creerse que aquella fuera su nueva habitación y que hubiera prometido cumplir todos los caprichos del duque. Se levantó y dijo con confianza que sería amable con Catherine e Isabella pasara lo que pasara. Levantándose suspiró y notó que hacía siglos que no dormía tan dulcemente como hoy. Se lavó la cara por la mañana y se dijo que el agua fría era una forma estupenda de despertarse y que era refrescante por la mañana. De repente oyó que llamaban a la puerta y ella educadamente contestó a la persona y pidió entrar. Pero nadie le contestó y se hizo el silencio. Era bastante extraño. La chica decidió abrir la puerta y ver quién llamaba. Su curiosidad se había convertido en acción y estaba preparada para enfrentarse a algo nuevo y sorprendente más allá del umbral. Resultó ser la sirvienta que de repente saltó de la habitación y dijo que ya estaba despierta y lista para recibir invitados. La sirvienta se asustó. Se disculpó y dijo que no creía que la muchacha ya estuviera despierta. No se oía ningún ruido procedente de la habitación, por lo que pensó que la joven ama aún dormía, a lo que la muchacha respondió que estaba acostumbrada a madrugar. Se dio cuenta de que la criada llevaba un cuenco de agua y sus dedos se enrojecían.
Fredia me di cuenta de que era el mismo caso que cuando el primer día de la protagonista en la mansión, las criadas se burlaban de ella, haciéndole enjuagarse la cara con agua fría, a pesar de que los nobles prefieren el agua caliente. Sobre todo, las criadas de Isabela, la verdadera hija de sangre del duque, se burlaban de Fredia. Esta animosidad estaba llena no solo de envidia, sino también de intentos de afirmar su superioridad. Según la historia, decidió vengarse entablando con ella un largo y desagradable altercado. Pero no fue hasta que la muchacha se dio cuenta de que sus hábitos de campesina habían impedido que el conflicto siquiera comenzara. Cuando la criada le dijo que era hora de lavarse y prepararse para el nuevo día, la muchacha respondió que le había sobrado un poco de agua de la noche anterior, así que ya se había lavado e incluso preparado. La criada empezó a quejarse de que le resultaba muy duro cargar con un recipiente tan lleno. La chica se dio cuenta de que parecía que estaba intentando obligarla a ducharse con ese hielo. Se dio cuenta de que en ese caso no le quedaba más remedio que pelearse. Probó el agua con el dedo y se dio cuenta de que estaba fría. Gritó que era tan buena como el agua helada y que incluso en el manicomio les daban agua caliente. Pensó que el duque estaba ahorrando en leña, Fredia, y trató de bromear diciendo que la habían torturado con esa agua helada, a lo que la criada respondió que tal vez se debiera a que su ama llevaba ropa ligera. La muchacha comentó que la criada aguantaba bien. También se ofreció a traerle vestidos de abrigo para que se cambiara después del desayuno, y la chica, obviamente, se alegró. Pero la criada dijo con suficiencia que pediría a la señora Isabela los vestidos que ya no usaba y que, de todos modos, su ropa sería mejor que la de la muchacha. A Fredia le pareció extraño llevar los vestidos usados de la heredera, pero solo dio las gracias a la criada y pensó que no volvería a decepcionarla porque no está bien humillarla de esa manera. Pero de repente la chica se dio cuenta de que si esto era solo el principio de su estancia en esta casa, hoy iba a ocurrir algo increíble. Preguntó a la criada cuándo estaría listo el desayuno, y ésta le contestó que el señor ya la estaba esperando en el comedor. La chica se dio cuenta de que la criada había pretendido hacerla llegar tarde, y le quedó claro por qué apenas se oyó el golpe en la puerta. Pero Fredia aceptó la situación. Se dio cuenta de que la criada era una chica de clase baja, y pensó que solo así podría ganarse el favor del amo. Y también se dio cuenta de que de esta manera era una repentina molestia. Entendió por qué la criada estaba enfadada y sintió que era muy agradable sentir celos en su propia dirección. Ella hubiera preferido vengarse de ellos con elegancia, pero al señor importante, obviamente, no le gustaría el ruido extra dentro de los confines de su morada. Decidió seguir la corriente y le pidió a la criada que la llevara al comedor para desayunar con los demás. El duque ya estaba sentado a la mesa esperando a su nueva hija adoptiva con los cubiertos colocados frente a él y la luz del sol inundando suavemente la estancia. La chica entró y lo primero que preguntó fue si el duque había dormido bien. Le saludó y sonrió. Él le contestó que había estado esperando a que se uniera a la comida y la invitó a sentarse a la mesa. Ella le contestó que había tardado un poco más en hacer las maletas y que no era habitual que aceptara la ayuda de alguien en lugar de hacerlo todo ella misma. Él le dijo que no había problema y que podía sentarse. Cuando le preguntó si vendría alguien más, le contestó que esta noche estarían los dos solos. La chica notó que al parecer los demás no querían conocerla personalmente, pero no le molestó mucho, porque ahora parecía que todos los platos de la mesa le pertenecían solo a ella y a nadie más. Sorprendida por el suntuoso desayuno que estaba previsto servirse todos los días, se dio cuenta de que era muy agradable tener riqueza. Pero al mirar los numerosos cubiertos que había ante ella, la muchacha se quedó paralizada por la confusión de no saber cómo manejarlos correctamente. El duque le respondió con calma que no debía pensar aún en los modales y que no era culpa suya no haber tenido la oportunidad de aprenderlos. Ella le dio las gracias. Pensó que si él insistía en que estaba bien no observar modales, ella no se sentiría avergonzada y cogió el pollo directamente de la mesa con las manos. El duque se quedó perplejo, pero dijo que se alegraba de que ella disfrutara de la comida. Ella se rió y replicó que dicen que las chicas jóvenes saben masticar piedras.
Su burla conllevaba la fuerza de ser capaz de mantener el sentido del humor en situaciones difíciles, lo que demostraba su firmeza ante los retos. Pero el duque se lo tomó todo demasiado al pie de la letra y con mirada severa interrogó a la encargada del orfanato sobre si las obligaba a comer piedrecitas. La niña, que seguía con el pollo en las manos, dijo que lo había entendido mal. Por otra parte, tiene razón hasta cierto punto. Recordó que era fácil romperse los dientes con los trozos de pan de cemento de la casera. La muchacha se dio cuenta de que tenía que fingir aún con más fuerza que la comida era divina. Después de un rato, el duque se volvió hacia ella y le preguntó seriamente si entendía la esencia de la atención del príncipe mayor. La chica dijo que sí. Entonces el duque dijo que esperaba que ella también entendiera y quién era él. La muchacha lo miró sorprendida y dijo que entendía que era el duque de Sabio. También añadió que había oído que solo el mismísimo emperador era más alto que él, a lo que el duque preguntó sorprendido quién le había dicho tal cosa. Pero la niña se limitó a decir que se asomaba cuando los demás niños estudiaban y que con el tiempo sobresalió un poco en conocimientos. Sin embargo, naturalmente estaba mintiendo. La razón por la que sus conocimientos básicos no se habían perdido era porque la escritura era absolutamente similar a la suya actual, lo que agradeció mentalmente al novelista desconocido. El conde desvió la mirada y dijo que todo estaba claro, y volvió a preguntarle si se daba cuenta de por qué había sido adoptada. La muchacha respondió afirmativamente a la pregunta. Él le pidió que le contara su razonamiento. Ella le explicó que criar un gran número de hijos es un requisito para los altos nobles y que mientras uno herede el título, los demás sirven para crear lazos a través del matrimonio. El duque se sorprendió de que ella pudiera aprender semejante información de los maestros del orfanato. La muchacha respondió que no era así, que no estaba en el orfanato, pero que la vida allí le había enseñado mucho y ahora comprendía mejor todo lo que ocurría. Pero el duque le pidió que le explicara cómo lo había aprendido. Había curiosidad en su voz, mezclada con cierto disgusto y sorpresa. Quería saber qué fuentes de información había utilizado sobre él o su familia. La chica le contestó que a menudo se mantiene con vida a los niños no nacidos como seguro. Muchos de los chicos que comparten su destino tienen en realidad padres biológicos ricos. Y de hecho pueden regresar a la familia si algo les ocurre a sus hermanos de raza o seguir creciendo allí hasta la edad adulta. Por eso, en su último orfanato, a la gente como ella se le enseñaban modales, ya que había vivido en lugares diferentes. Notó enseguida su diferencia con los demás y se dio cuenta enseguida de lo que pasaba. El hombre le respondió que la chica era muy lista, pero que él juraba que no era su verdadero padre biológico. Le preguntó si sabía por qué la había elegido. La chica tuvo que responder y decidió que el hombre no sospecharía nada malo si ella no hablaba demasiado. Su solución fue hacerse la tonta. Ella contestó que de alguna manera debía concernir al príncipe mayor. Eso era todo lo que sabía. En ese momento les trajeron los postres. Su atención se desvió. Cuando le preguntaron si habían terminado con los platos principales, el duque hizo un gesto con la mano y dijo que debían esperar hasta que terminaran su importante conversación. Este segundo de pausa fue suficiente para que a Fredia se le ocurriera un plan. Abrió mucho los ojos y dijo que la razón por la que la habían adoptado tenía algo que ver con los pasteles porque al príncipe mayor le encantaban. Todos en el comedor la miraron sorprendidos. No entendían qué tenían que ver los pasteles y a qué se refería la chica. Ella agitó inmediatamente las manos y dijo que solo era un pensamiento en voz alta. Pero la chica continuó diciendo que aparentemente al príncipe le gustan diferentes pasteles y es goloso. Sus palabras sonaban ligeras y casuales, como si estuviera compartiendo una observación. Pero el duque la interrumpió y dijo que tal vez se refería a sí misma. Había una nota de burla e ironía en sus palabras, subrayando su voluntad de reflexionar o reinterpretar lo dicho. La muchacha se sintió avergonzada y dijo que no era del todo cierto, pero en su mente se dio cuenta de que la habían descubierto. El hombre se volvió hacia un lado y soltó una leve carcajada. Todos los criados sonrieron y la chica se sentó a la mesa sonrojada y pensó que definitivamente ahora Herzog la estaba interpretando como una idiota. Pero él se volvió hacia ella, tosió y dijo que en ese caso le ofrecía un trozo. El rostro de la muchacha se descompuso en una sonrisa.
Agradeció a su padre adoptivo tanta generosidad, le pusieron delante una bandeja con una tarta y se olvidó de todo en el mundo. El duque quiso preguntarle algo más, pero decidió que era en vano. Al fin y al cabo, solo era una niña. Decidió que no debía agobiarla todavía, que sería mejor que se acostumbrara a la etiqueta y los hábitos de la alta sociedad. Se sentaron a la mesa, y él la miró pensando que tenía muchas esperanzas puestas en ella y esperaba que no las defraudara. A su vez, pensando que el duque no era tan mal villano como ella había pensado en un principio después de leer la novela. En ese momento la llamó la misma criada que habían conocido esa mañana y le dijo que había traído ropa para ella. La muchacha, emocionada, dio las gracias a la criada y dijo que se había hecho algo más rápido de lo que podía imaginar. Sin embargo, el vestido que le entregaron estaba un poco roto. Lo que disgustó a la muchacha naturalmente decidió preguntar si había algo más para ella, pero la criada le contestó categóricamente que no. Dijo que la niña debía ponerse lo que había traído del orfanato o coser el vestido ella misma. Comenté que era una excusa muy barata, pero de repente se dio cuenta de que el vestido tenía una magnífica joya. La tocó. Aún así, decidió preguntar a la criada si podía remendarlo ella misma, ya que todavía no estaba demasiado roto. Nadie la creyó cuando la muchacha dijo que intentaría hacerlo. La criada le entregó rápidamente el cesto con el hilo y las agujas, diciendo que tenía otros recados que hacer. Le deseó buena suerte y se marchó. La chica se quedó sola en la habitación y pensó por qué la criada se comportaba de forma tan familiar. Se preguntó si había sido decisión suya o si Isabela se lo había ordenado. Sin embargo, no recordaba haber leído nada parecido en la novela. Decidió que no tenía sentido recordar lo sucedido y se puso manos a la obra. Había determinación y sentido práctico en su decisión. Decidió hacer lo que mejor sabía hacer. Tal vez tuviera algo que ver con su talento, sus aptitudes profesionales o incluso su dedicación y entusiasmo. Con un hábil movimiento, enhebró el hilo en el ojo de la aguja y decidió que era hora de ponerse manos a la obra. Levantó la mano con la aguja en alto y dijo con un tono de voz uniforme que iba a hacer gala de sus divinas habilidades para la costura. Entonces Fredia, con un tono insistente, activó la primera habilidad que ella llamó medida exacta. Se inclinó sobre este vestido con el hilo y lo clavó. Después se sentó en una silla y con mucho cuidado empezó a zurcir los agujeros. Sus movimientos eran lentos y seguros, como si cada puntada estuviera hecha con gran atención al detalle. Pensó que sería muy fácil gritar hechizos como en los dibujos animados y que todo funcionara solo, pero este mundo comparaba la realidad y la magia. Sin embargo, recordó que hacer ropa siempre le había resultado fácil y rentable, ya fuera tejer, coser o cualquier otro tipo de labor de aguja, era una artesana, sobre todo cuando se trataba de vestir muñecas con sus creaciones. Ya se imaginaba a la malvada criada anticipando que andaría por ahí con los harapos que le habían regalado. Pero no era tan sencillo ahora que podía valerse por sí misma en este asunto. Pensó que había recompensado a la criada. En ese momento el duque estaba en su estudio y pensó que la niña era aún más lista de lo esperado. Por casualidad, había conseguido sacar un as de la baraja a la primera. Pensó que, a veces, se comportaba de forma inmadura. Sin embargo, Isabela no era inferior a pesar de la diferencia de edad. En sus ojos se podía percibir un tinte de cálida aprobación e incluso cierto respeto por su imprevisibilidad y energía. En ese momento entró en el despacho su propia hija, que le dijo que todos los recados habían sido completados, a lo que su padre respondió que era excelente. El duque observó que Isabela era su única hija educada y que no tenía rival en ingenio. No solía mostrar ninguna emoción. Sin embargo, era más que digna de heredar su propio título, pues así era para el próximo cabeza de familia, y su calma no era más que una virtud. Recordó cómo en los viejos tiempos el maestro de la casa le había dicho que la señora era un verdadero genio que ya había aprendido ciencias más allá de sus pares. La duquesa trató de acusar a la maestra de presionar demasiado a su hija, pero el duque le dijo que no pasaba nada, que tenía que cumplir los requisitos de una sucesora. Esta niña era capaz de cosas mucho mayores. Estaba destinada a liderar la familia Wise y a extender su influencia.
Al menos eso era lo que ella pensaba hasta que ocurrió un acontecimiento. Le pidió a su padre casarse con el príncipe mayor. El duque tuvo que rechazarla de inmediato, ya que no entraba en sus planes. En su decisión sonaban la racionalidad y el deseo de atenerse a estrategias pensadas de antemano. ¿Cómo iba a permitir que su hija abandonara sus propias raíces y pasara a formar parte de otra familia? Le resultaba inaceptable. Aunque el amor de su hija por Charis fuera falso, no era de las que dejaban que sus sentimientos se impusieran a la razón, por lo que confiaba plenamente en ella. La reina también estaba deseosa de tener a Isabela como nuera. El duque Wise le reprochó que olvidara que él la había ayudado a ascender al trono real y que ahora tuviera el descaro de manipular a su propia hija entre bastidores. Sinceramente deseaba que no siguiera así, pero no podría hacer cambiar de opinión a Isabela de inmediato. Probablemente era consciente de que algunas cosas no se podían cambiar al instante, y el diálogo con Isabela requería tiempo y paciencia. Por eso había traído a Fredia, que se ganaría fácilmente el corazón del príncipe. En sus ojos podía verse la certeza del plan. Quizá había visto en Fredia algo que podía cumplir más eficazmente sus expectativas y objetivos, a diferencia de la opción propuesta anteriormente. Llamó a su mayordomo y le dijo que organizara con Fredia el viaje de compras de Isabela. El mayordomo preguntó sorprendido si su señor quería que Lady Isabela hiciera tal cosa ella misma, a lo que el duque respondió afirmativamente, aunque pensaba que sería más conveniente para Catalina y su esposa. Pero no deseaba presionarla más. Ella se niega a verle a él y a Fredia. Había una nota de cansancio y decepción en sus palabras. Probablemente se daba cuenta de que algunos aspectos de la situación podrían seguir siendo confusos o difíciles de reconciliar. El duque observó que las niñas eran de la misma edad y que podría ayudarles a comprar las cosas correctas que dijo solo para transmitir el asunto a Isabela. Cuando el mayordomo se marchó, el duque se acordó de su mujer, que se oponía rotundamente a la adopción de Freddy. Ella no entendía cómo un niño podía ser adoptado sin su propio consentimiento. Le preguntó a su marido si Isabela también lo querría. Frustrado, el duque dijo a solas en su estudio que no le habían dejado más remedio que hacer lo que ya había hecho. En ese momento, Fredia estaba terminando de arreglar su vestido nuevo y pensó que podría convertirse en costurera cuando saliera de aquí, pues no se diferenciaba en nada de coser el traje de una muñeca. Entonces se dio la vuelta y dijo que ya era hora de sacar el vestido nuevo y echar un vistazo a la casa, pues aún no lo había visto todo. Paseó un rato por la casa y se dio cuenta de que parecía más un palacio que una mansión, pero eso no le impidió acostumbrarse. Pronto le llamó la atención el hecho de que a sus espaldas todo el mundo cuchicheaba y cotilleaba sobre ella. Decidió que los criados de la casa aún no estaban acostumbrados. Por otra parte, recordó que el comportamiento de Ivan durante el desayuno también era extraño, así que era comprensible. Ahora se encontraba en una situación difícil. Tenía que calmar a Catherine y no olvidarse del nuevo bebé. Se dio cuenta de que era un gran problema. Caminando por el largo pasillo se dio cuenta de que en la pared colgaba un retrato del antiguo cabeza de familia. Era un anciano de pelo gris con un traje caro. De repente en el suelo encontró un álbum familiar con fotos del actual cabeza de familia Iván y su esposa Catherine. Fredia se sorprendió al comprobar que su madre adoptiva era una auténtica belleza. Incluso pensó que sus maldiciones sonarían divinas. Pero en una fotografía observó cierta rareza que le llamó la atención. Esta rareza se convirtió en una especie de misterio para ella, despertando su interés y su deseo de desentrañar el significado oculto. Antes de que pudiera terminar sus pensamientos, fue interrumpida por una criada que la agarró bruscamente del brazo y la acusó disimuladamente de haber robado el vestido de Lady Isabela. Fredia ni siquiera se dio cuenta de qué la acusaban, pues nunca se le había ocurrido robar nada. Su cara era de desconcierto e inocencia cuando la acusaron. Sus ojos brillaron de sorpresa e indignación al verse arrastrada de repente a una situación que no había previsto. Pero pronto se dio cuenta de lo que pasaba y le recordó a la criada que habían acordado que no habría conflicto si la chica alteraba el vestido mientras cosía, pero la criada se sorprendió de que no supiera de qué estaba hablando. La criada gritó y dijo que no le había regalado a la niña un vestido tan elegante y que había intentado buscarle el más viejo y roto.
Fredia la miró sorprendida y dijo que ella misma lo había admitido. La criada intentó cambiar de tema, pero la niña se lo impidió hábilmente. Su persistencia y habilidad para mantener la conversación en la dirección correcta la hicieron destacar en esta situación. Se dio cuenta de que, puesto que la criada había dicho el vestido más viejo y sucio, había otros vestidos para ella. Era un argumento de peso. Fredia trató de hacer que la criada simplemente confesara todos sus pecados, pero ella seguía insistiendo en que Fredia había robado el vestido que llevaba puesto. Pero la chica se dio cuenta una vez más de que era el mismo vestido que la criada le había regalado personalmente. Y si ella piensa que es tan elegante, entonces es su belleza la que hace el truco. Pero aún así, la criada decidió llevarla ante Mistress Isabella y ver si se mostraba tan segura de sí misma delante de su ama. La criada llamó con confianza a la puerta y se identificó. Resultó que se llamaba Karen y era la criada personal de Mistress Isabella. Le dieron permiso para entrar y arrastró a Fredia tras ella, pero tiró del brazo de la chica con tanta fuerza que no pudo mantener el equilibrio y cayó al suelo con un ruido sordo. Justo en medio de la habitación, todos la miraron sorprendidos. Karen miró a su alrededor horrorizada. Pensaba que acababa de darle un empujoncito a la chica, pero no tanto como para que cayera tan fuerte. Y Fredia tosí, fingiendo un verdadero trauma. Su actuación era digna de un Oscar. Ahora toda la atención se centraba en la cara mientras las chicas la ayudaban a levantarse y le preguntaban por qué la había tirado. Pero entonces Isabella detuvo toda la situación. Ordenó a todos que se detuvieran. Sonaba decidida y autoritaria en su voz, lo que le permitió tomar el control de la situación. Sentada en la silla había una hermosa joven con el pelo de fuego liso y largo y los ojos amarillo ámbar como los de su padre. Y entonces Fredia me di cuenta de lo que estaba mal en la foto. Tenía el pelo de color menta, pero ahora era tal y como se describe en la novela. La chica se sentó pensativa en la silla y pensó en lo que debía hacer ahora. Sus ojos parpadeaban con pensamientos, tratando de encontrar la mejor manera de hacer frente a la situación. Ordenó a una de las criadas de Sophie que llamara al sanador de la familia y a otra criada llamada Marilee que pusiera a la niña en la cama. Hizo que Karen se explicara y empezó a contar su historia. Pero de repente dirigió su atención a Fredia, que estaba siendo vigilada por todas partes por las criadas, y le pidió que se presentara. La joven heredera de la familia se acercó a ella y le dijo que no le gustaba que una de sus criadas estuviera siendo tan grosera con otra persona y que ella era totalmente responsable de su subordinada. Además, pidió que se permitiera a un médico venir a examinarla para asegurarse de que estaba bien de salud. Fredia hizo un gesto insistente con las manos y dijo que no, que quería explicar que estaba bien y que no había necesidad de llamar a un médico, pero Isabella la interrumpió y dijo que insistía en ver a un médico. Añadió que no era solo su capricho, se trataba de la salud de la víctima y también era su orden. Dijo que sus ojos se asemejaban a la mirada de una bestia de presa, segura y afilada, incluso parecía una leona. Después de esto, Fredia estuvo bastante de acuerdo. Se imaginaba a sí misma como un hámster despreocupado e indefenso. Su comportamiento reflejaba un intento de suavizar la situación y cambiar la percepción que se tenía de ella. Fredia se maravillaba de la forma en que la novela describía a la chica como una molesta villana cenicienta. No podía creerlo en su representación de Isabella en su imaginación. Ciertamente ya no recordaba todas las atrocidades de Isabella sobre la protagonista de la novela, pero ciertamente recordaba que Isabella la ponía de los nervios hasta el límite, y cuando la chica explotaba, provocaba en los lectores un verdadero deleite. Pero al volver a mirar a la chica, notó que solo tenía 15 años y no se daba cuenta del daño que podía hacerle a alguien de otro universo. Al principio iba a fingir que estaba realmente herida y jugar con los sentimientos de la señora, pero era aún más aterradora de lo que Fredia había esperado. No sabía si podría sobrevivir a la ira de esta noble dama. Después del examen del doctor Fredia Primo, estaba perfectamente bien. Solo tenía algunos moretones, y para eso el doctor le recetaría un ungüento. Isabella se sintió aliviada por ello. Se volvió de nuevo hacia Karen y le ordenó que le explicara todo. Desesperada, la criada gritó que Fredia le había robado el vestido a Isabella y la señaló con el dedo.
También añadió que había intentado llevársela a su ama y que no la había empujado en absoluto. En sus palabras había una nota de defensa y desconcierto por el malentendido de la situación. Probablemente intentaba aclarar las circunstancias, pero Isabela decidió abordar la situación de verdad y le preguntó a Fredia también por el vestido. Quería saber si la chica realmente lo había robado. Fredia respondió que no se atrevería. Además, se había dado cuenta de que Isabela siempre estaba en sus aposentos y se habría dado cuenta si hubiera entrado a robarlo. Ante las protestas de la criada de que ella no le había regalado un vestido tan bonito, Fredia le dije que lo mirara más de cerca. Fue ella quien le dio el vestido, diciendo que era el más viejo y andrajoso. Pero Karen de repente se quedó paralizada de asombro, bajó la mirada y no quiso mirar a los ojos de su ama. Fredia pensé que regalar el peor vestido era un encargo personal de Isabela, pero resultó que no, pues la criada no pidió ayuda ni protección a su ama. La muchacha pensó que existía la posibilidad de que la guerra entre Isabela y la protagonista de la novela se hubiera provocado precisamente por un malentendido. Fredia decidió que debía investigar personalmente a la criada para confirmar su presentimiento. Dijo que la criada la obligaba a coserse su propio vestido por falta de mano de obra. Recordaba que de lo contrario la amenazaban con ponerle ropa del orfanato. Y el agua que le traían por la mañana para lavarse la cara estaba helada, no apta para su rutina matutina. Así que la niña decidió hacerse un vestido ella misma y ponerlo bonito para no avergonzar al duque. Karen se asustó y empezó a gritar que todo lo que había pasado era un malentendido, pero que nunca se atrevería por 15 el nombre de su ama. Pero Isabela no la creyó y señaló que el vestido que llevaba la muchacha era el mismo que ella había tirado hacía poco. También elogió a Fredia por sus excelentes habilidades de costura. Karen estaba confundida y no sabía qué decir en esta situación. Su engaño había sido completamente expuesto por su propia ama. Sin embargo, Isabela se dio cuenta de que Fredia era tan hábil en la manipulación verbal como en la costura y miró a la chica con reproche. Continuó diciendo que Karen tenía mal genio y cometía errores de vez en cuando, pero no era tan estúpida como para intimidar a alguien por nada. Fredia ya pensaba que la chica era una verdadera villana. Después de todo, decidió preguntarle si realmente pensaba que Fredia mentía. Nota se limitó a sonreír y dijo que no lo creía, pero que quería recalcar que Fredia era una gran manipuladora y que el incidente con Karen probablemente había sido adornado por ella. La muchacha se sorprendió al comprobar que Isabela no se parecía en nada a la novela que recordaba de su vida pasada. La que ahora estaba sentada ante ella no tenía ni rastro de aquella chica superficial y odiosa. De hecho, era aterradora. Isabela continuó diciendo que se había dado cuenta que Fredia no era tan simple cuando se enteró de que Harris, el príncipe heredero, se había enamorado de ella a primera vista. Sin embargo, el hecho era que Karen se había comportado de forma inapropiada y quería disculparse por ella como ama. Isabela miró detenidamente a la muchacha y le dijo que le había prometido que no volvería a ocurrir y que le pedía sinceras disculpas por lo sucedido. Fredia estaba asombrada de que una noble pidiera disculpas personalmente a una campesina huérfana por su criada. Era realmente lo que la gente llama nobleza. Sin embargo, la chica se contuvo, tenía que mantener la calma, al menos eso pensaba ella por el momento. Se rió dulcemente y dijo que no había necesidad de disculparse con ella y que estaba contenta de que el malentendido finalmente se hubiera resuelto. Pero entonces, Fredia, me di cuenta de que había arruinado mi propia reputación ahora. Sin embargo, Isabela parecía tan agradable. Fredia, yo era ahora su fan y amigo que no quería antagonizar. La chica recordó que su tarea en esta casa era unir a Isabela y Harris para finalmente liberarse. Se dirigió a su hermanastra diciéndole que todos los rumores sobre ella y el príncipe eran mentira. Había sinceridad y persistencia en su voz mientras intentaba aclarar el malentendido. Intentó convencer a Isabela de que los rumores habían sido inventados por columnistas de cotilleos y que tal vez el príncipe sí la quería, pero solo como amiga. Insistió en que no podía haberse enamorado de ella tras una breve conversación, pero Isabela se había dado cuenta de que esa negación a menudo sugería lo contrario. Sin contar con ello, Fredia no había hecho más que aumentar sus sospechas. Decidió que tenía que dejar de actuar como una completa aficionada. Con toda seriedad, se volvió hacia su hermanastra.
Le preguntó si la arrestarían por traición si le decía que el príncipe heredero no era realmente su tipo, e Isabela se quedó increíblemente sorprendida. Se volvió hacia su nueva hermana sorprendida y le preguntó qué quería decir con eso, y ella le explicó que parecía demasiado joven para estar seriamente interesada en chicos. Él era agradable, pero no era su tipo. Añadió que probablemente le gustaba Isabela porque eran amigas desde niñas. Al preguntarle cómo sabía esos detalles sobre Fredia, le mentí que el príncipe se lo había contado y que se ponía muy contento cuando hablaba de Isabela. La chica se dio cuenta de que su hermanastra mayor estaba reaccionando de forma extraña y sinceramente pensó que sentía algo por el príncipe Heris y que algo extraño le estaba pasando. La muchacha se preguntaba qué estaba pasando, pues Isabela, que estaba sentada ante ella, no era la misma que había sido descrita en la novela. Sus ojos reflejaban sorpresa y cierta decepción, pues la realidad no se correspondía con las ideas que se había hecho. Tras unos segundos de incómodo silencio, Isabela decidió cambiar de tema, señalando la suerte que habían tenido de encontrarse, pues Ta iba a buscar a Freddy. Se le explicó a la chica que Isabela había recibido el encargo de proporcionarle todo lo que necesitara. Sabía que era una petición de su padre y al menos por eso debía cumplirla. También le explicó que había sido decisión de su padre el duque adoptar a Freddy, mientras que ella y su madre se oponían rotundamente. La hermana mayor admitió que seguía encontrando problemática la presencia de Fredius, y la muchacha concluyó que le aconsejaban pasar desapercibida. Prometió a su hermana que no se preocuparía porque viviría su vida como si ni siquiera estuviera aquí. Incluso estuvo de acuerdo en que no necesitaba hacer las 3 comidas diarias. Podía merendar en su habitación privada y estaba acostumbrada a comer sola desde pequeña, por lo que no le supondría un gran problema. Isabela contestó avergonzada que no pretendía ofender a la chica y que no debía pasar hambre en absoluto. En su voz se notaba cierta preocupación y pesar por el malentendido. También añadió que no iba a comportarse terriblemente con ella. Además, si no estaba preparada para vivir en la casa, suplicaría que la echaran después. Se levantó de la cama y dijo que convertirse en miembro de la familia Wise no había sido fácil ni siquiera para ella, excepto en el momento en que nació en ella y que, en realidad, pensaba que no pertenecía a este lugar. Fredia la miró sorprendida. No esperaba algo así de la principal antagonista de toda la novela que se empeñaba en estropearle la vida a la protagonista. Pero entonces Isabela le tendió la mano y le dijo que intentara acostumbrarse al nuevo lugar. En su voz había una calidez amistosa y una esperanza de comprensión. Incluso dijo que tal vez algún día la propia Isabela podría llamar hermana a Fredia. Decidió nombrar a Lia criada personal de Fredia. Según ella, nunca había trabajado como criada. En su confesión había cierta confusión o incluso incomprensión de los requisitos del nuevo papel. Esta confesión puede haber expresado honestidad y franqueza, ya que puede haber reconocido su inexperiencia en un campo que era nuevo para ella. Isabela le pidió a Fredia que la acompañara para poder hacer sus recados personales siempre que lo necesitara. Fredia sonrió y dijo que estaba encantada de conocer a su nueva criada Lia, le devolvió la sonrisa y dijo que pensaba lo mismo. Lia admitió de inmediato que había oído las habladurías que corrían en torno a Fredia y que quería contárselas para aclarar las cosas. En su voz había iniciativa y determinación para actuar. Probablemente consideraba que su papel era apoyar y aclarar las acciones de Fredia para aclarar los malentendidos y evitar que los rumores siguieran extendiéndose. Se cruzó de brazos y quiso preguntar por su aventura con el príncipe heredero. Se notaba cierta tensión en sus gestos y el deseo de aclarar un tema que parecía ser tema de discusión entre los que la rodeaban. En opinión de la doncella, se trataba de una relación amorosa asombrosa y creía que habían mantenido un romance New Age desde que su señor se había casado con su amante. Fredia decidió preguntar a Lia más sobre la historia porque desconocía el destino de sus padres adoptivos, que no se describía en la novela. La criada accedió a contarle la verdad sobre el pasado de sus amos. En su relato se percibía la franqueza y la voluntad de compartir información. Era una muestra de confianza y de comprensión de la importancia de la honestidad en las relaciones. Y contó otra historia poco original sobre la pasión de 2 corazones solitarios.
Érase una vez en el pueblo un hombre que heredó el título de duque muy joven. Tras la muerte de sus padres, se empeñó tanto en administrar la hacienda que cuando cumplió 28 años seguía soltero, aunque tenía la influencia de la riqueza y el rango. También tenía a su favor una belleza sobrenatural. Muchas jóvenes de la capital soñaban con él, pero su corazón permaneció inexpugnable como una roca hasta que apareció en el horizonte una muchacha de 16 años. Para ser más exactos, se trataba de la preciosa hija del marqués Ludini. La joven ambiciosa juró conquistar el corazón del inaccesible hombre. Se armó de valor para entablar conversación con él y le invitó a bailar el vals. El duque no tenía ni idea de que aquello no había hecho más que empezar. La joven persiguió al duque durante 3 años y al final decidió llevar a cabo un plan al que no se atrevería ninguna joven debido a su orgullo. Su padre primero montó en cólera debido a la gran diferencia de edad con su amante elegido. La diferencia era tanto como 12 años de edad. Padre no podía permitir tal matrimonio. Además, este joven se atrevió a rechazar a su hija favorita. No temía nada en absoluto. Pero al final el padre todavía apoyó a su hija y bajo la opresión de todos los desafortunados, solo tenía que estar de acuerdo. ¡Déjalo! Y continuó a negarse cortésmente. Pero un día en una reunión sucedió. Inesperadamente, similarmente, ambos se hicieron cercanos y ya discutieron la futura boda. Así que después de un largo romance, la pareja se casó. El día de la boda, el aire se llenó de un ambiente de alegría y celebración. La ceremonia de boda fue un hermoso final para su enmarañada relación, en la que se superaron dificultades y circunstancias.